La pensión de la abuela. Un cuento de Iván Aksharumov. En la tesorería principal, en la esquina de la calle Litinaya y Kirichovnaya, se amontonaba una multitud y había empujones alrededor de las mesas del tesoro. Había llegado el día 1, jornada de entrega de pensiones correspondientes al mes anterior. Un día largamente esperado con impaciencia por todos aquellos cuyos bolsillos estaban vacíos, que eran muchos. Pero la espera solía ser larga. ¿Conseguirían llegar a su turno hoy o tendrían que esperar hasta mañana? Esa era la pregunta que inquietaba a todos y que no era menor para muchos. No había ni un céntimo en casa. Los bolsillos llevaban tiempo vacíos y regresar sin dinero se convertía, a menudo, en un problema acuciante. ¿Cómo decidir entre tener comida o pasar hambre al día siguiente? En los rostros se veía la ansiedad. Todos se agolpaban alrededor de las largas mesas que cruzaban la sala, lanzando miradas nerviosas al gran reloj de pared, bien conocido por todos los pensionistas de la tesorería. Cuando las agujas alcanzaran la temida cifra y el reloj marcara las 2, sería el fin. Las cajas cerrarían hasta el día siguiente. La sala estaba abarrotada, los bancos estaban llenos y hasta en las escaleras y los pasillos se congregaba gente. Los funcionarios de la tesorería, agotados, corrían de un lado a otro, viudas y huérfanos, militares y civiles retirados, ancianos y ancianas en penuria. Todos esperaban con impaciencia su turno. Solo los afortunados que habían logrado llegar a la caja y recibir su pensión salían tranquilizados, con una sonrisa en los labios. A veces, un importante general con pantalones de franjas rojas o una joven dama elegante aparecían en la sala y resolvían sus asuntos rápidamente. Por algún milagro, ellos evitaban las filas de las cajas y se marchaban con majestuosidad, sin mezclarse con el resto del público. Entre los que esperaban, había sentada en un banco una pequeña y delgada anciana que también aguardaba su turno con visible impaciencia. Pero por alguna razón su turno no llegaba. Había llegado antes que todos, pero los que llegaron después se iban tras recibir su pensión. Otros llegaban después y también eran atendidos, mientras ella permanecía sentada esperando. Nadie le prestaba atención. Nunca la llamaban, ni siquiera le recogían el libro de pensiones. De hecho, no llevaba un libro como los demás, sino un gran bolso de cuero de estilo anticuado, bordado con cuentas por un lado, y sostenía un paraguas de lona con un borde azul. Apretaba el bolso contra su pecho como si contuviera grandes tesoros y colocaba el paraguas a su lado, echándole frecuentes miradas para asegurarse de que nadie lo robara. De vez en cuando se levantaba, se abría paso hasta la mesa donde un funcionario rubio de rostro bondadoso recibía y entregaba los libros de pensiones del departamento militar. Lo miraba con ternura, le sonreía y murmuraba algo, pero el funcionario no le respondía, encogiéndose de hombros y atendiendo a otros pensionistas. La anciana, tras quedarse un rato junto a la mesa, volvía a su lugar. Vestía un abrigo acolchado de estilo antiguo, desgastado y desteñido, un sombrero pasado de moda que apenas cubría su cabello canoso, peinado en bucles en las sienes. A pesar del calor y la sofocación de la sala, llevaba un grueso pañuelo de lana enrollado en el cuello, cuyos extremos estaban ocultos bajo el abrigo. Su rostro estaba arrugado y demacrado, su nariz afilada por la delgadez,
Sus pequeños ojos marrones se movían nerviosos y parpadeaban constantemente. Sin embargo, sonreía con una agradable y bondadosa sonrisa, y solía entablar conversación con sus vecinos. El reloj marcó las 2 en la tesorería. Las cajas comenzaron a cerrar una tras otra, y la gente empezó a dispersarse. Pronto, la sala quedó completamente vacía, salvo los funcionarios que se quedaron contabilizando sus libros con el ruido de las cuentas del abaco. Finalmente, también ellos se fueron, dejando a los vigilantes para limpiar y barrer las habitaciones. La anciana seguía sentada con su bolso, sonriendo bondadosamente mientras miraba la sala vacía. Uno de los vigilantes se le acercó, tiró de su manga y le dijo de forma brusca: «Váyase, no hay nada que hacer aquí». Ella obedeció, suspiró y bajó las escaleras. Al día siguiente, apenas se abrió la tesorería, la anciana ya estaba ahí con su paraguas y su bolso. Y de nuevo se repitió la misma historia. Llegó antes que todos y se marchó después que todos, sin recibir un solo céntimo. De nuevo sonrió, suspiró y se acercó al funcionario rubio de nuevo. Se quedó de pie junto a su mesa. Y otra vez, el vigilante, al quedarse todo vacío, la condujo hasta la escalera. Así pasaba todos los días. En la tesorería todos la conocían, se burlaban de ella. Al principio la regañaban y la echaban, pero después se acostumbraron y la dejaron tranquila. Era un frío día de noviembre. El crepúsculo caía rápido y afuera ya había oscurecido completamente cuando la anciana, expulsada como de costumbre por el vigilante, salió a la calle. El viento con lluvia y nieve le daba de frente, agitándole el abrigo y desordenando su cabello canoso y ralo. Intentaba protegerse del mal tiempo con su ancho paraguas de borde azul, pero el viento se lo arrancaba de las manos y lo daba vuelta. La anciana caminaba con paso enérgico, luchando valientemente contra el viento y la lluvia. Tomó el camino habitual, desde Kirochnaya hasta Pesky, y al llegar a la sexta calle, entró en el portal de un gran edificio de piedra y comenzó a subir la oscura escalera. Desde arriba apareció una luz, y una niña de cabello y ojos oscuros bajó corriendo hacia ella con una vela en la mano. «Abuelita, estás completamente empapada», exclamó quitándole el paraguas. «Vamos arriba rápido». Ella corrió hacia adelante, hasta una puerta abierta en el cuarto piso, y en el recibidor comenzó a ayudar a la abuela a quitarse la ropa. Desenrolló su bufanda, le quitó el salop y el sombrero, y con cuidado le secó la frente húmeda y sus canosos rizos con una toalla. «Querida abuelita», repetía la niña besándole las manos y las mejillas arrugadas. «Querida abuelita, estás completamente empapada. Vamos rápido a la habitación». Entraron en una estancia donde el fuego de la estufa crepitaba y una lamparita iluminaba una mesa redonda. En la misma habitación había 2 camas, un aparador de madera roja con un espejo agrietado encima, varias sillas de mimbre y un viejo sillón de cuero con un respaldo alto, en el cual la abuela se sentó de inmediato al entrar. Parecía cansada y fría, aunque no quiso admitirlo frente a su nieta. En sus manos seguía sosteniendo su bolso de cuero y al abrirlo empezó a sacar sus tesoros: un mantel de té amarillo con pájaros y patrones bordados, unas tijeras grandes, un cuaderno lleno de números, una cartera de cuero envejecida y un monedero tejido vacío con anillos en los extremos.
La cartera y el monedero los guardó apresuradamente en un cajón de la mesita frente al sillón. Lo cerró con llave y puso esta última en su bolsillo. Hacía esto todos los días, como si estuviera guardando grandes cantidades de dinero traídas del tesoro público, aunque en realidad tanto la cartera como el monedero estaban completamente vacíos. Entró en la habitación una robusta mujer de pueblo, vestida con un delantal sucio y zapatos rotos que llevaba sin medias. Colocó 2 juegos de cubiertos sobre la mesa redonda. ¿Sirvo ya?, preguntó con tono malhumorado. La abuela no respondió, pero la nieta asintió alegremente con la cabeza, sonriendo, y corrió tras la mujer hacia la cocina. La comida consistía en un plato de sopa ligera con trozos de carne de res cocida y un plato de patatas con mantequilla. Pero tanto la abuela como la nieta comían con tal entusiasmo estas sencillas viandas como si las hubieran preparado en un restaurante de lujo. Hacia el final de la comida, la cocinera apareció de nuevo. «¿Quieren el dinero en la carnicería?», anunció acercándose a la mesa. «¿Dinero, Malania? ¿Dinero?». La abuela se alteró, se sonrojó y empezó a buscar en sus bolsillos. Pero de repente, como si recordara algo, declaró con orgullo: «Se los mandaré mañana. Diles a todos que será mañana». «Ya conocemos tus mañanas», gruñó Malania. «Nos tienes con esas promesas desde hace tiempo». «Ah, tonta, ¿cómo te atreves?», se enfureció la anciana. «Te digo que será mañana, así que espera. Hoy no me dieron la pensión en el tesoro público. Había mucha gente. Es 1 de mes». «Sabemos de tus pensiones», respondió la cocinera. «Más te valdría quedarte en casa en lugar de gastar los zapatos caminando en vano». La abuela se puso de pie, temblando de indignación, pero la niña corrió hacia ella. La hizo sentarse de nuevo. Luego se dirigió hacia Malania, la abrazó, le susurró algo al oído y, empujándola suavemente, la condujo de vuelta a la cocina. La cocinera se marchó, pero desde la puerta anunció categóricamente que al día siguiente no cocinaría, ni siquiera encendería el fogón. De todos modos, no hay nada para preparar ya. Sería solo desperdiciar la leña. La perspectiva de quedarse sin comida al día siguiente era algo frecuente en aquella familia, y a menudo se desataban furiosas discusiones entre la cocinera y la abuela por ello. Sin embargo, normalmente todo se resolvía al caer la noche. Llegaba a casa el inquilino, Semyon Petrovich, y convocaba a la niña Irisha y a Malania a una especie de consejo en su habitación. De lo que discutían ahí quedaba en secreto, pero a la mañana siguiente Malania encendía el fogón como si nada hubiera pasado y preparaba la comida. A veces, después del almuerzo, incluso servía café, y entonces todo parecía una fiesta. Irisha aplaudía con alegría, la abuela sonreía y prometía maravillas para el día siguiente. Un delantal de lana para Malania, una gran muñeca y un libro ilustrado para Irisha. Y para todos, pasas y mermeladas. Después del almuerzo, Daria Yakovlevna, así se llamaba la abuela, solía quedarse dormida en el sillón con una media en las manos. Pero para la hora del té despertaba y enviaba a Irisha a buscar al inquilino. Semyon Petrovich, quien llegaba puntualmente todos los días a tomar el té y saludaba a la anfitriona con respetuosa cortesía.
Semyon Petrovich era un hombre de estatura media, robusto, con cabello rojizo y patillas. Su edad era indefinida, ya que quienes lo conocían hacía 20 años lo recordaban exactamente igual que ahora. El mismo cabello áspero y rojizo, aunque ahora ligeramente encanecido. Los mismos ojos verdes amables, la boca grande con dientes blancos y fuertes, y las mismas arrugas en la frente y alrededor de los ojos, ni una más ni una menos. No llevaba bigote ni barba, y se afeitaba cuidadosamente la barbilla y el labio superior. Pero en cambio nunca se preocupaba por su cabello, que siempre parecía desordenado y se erizaba como cerdas rígidas. Esto se debía principalmente a que constantemente lo despeinaba, especialmente cuando escribía o hablaba con entusiasmo. Por las mañanas vestía un uniforme con una medalla colgada al cuello, y por las tardes un chaquetón de pana marrón oscuro que todos recordaban desde hacía tanto tiempo como a él mismo. Esta prenda tenía una peculiaridad: era indestructible, y habiéndose desteñido en su juventud, había conservado ese color hasta su vejez. Semyon Petrovich tenía otra particularidad. 2 dedos de su mano derecha siempre estaban manchados de tinta, y 2 de su mano izquierda con manchas de tabaco. Esto se debía a que con la mano derecha escribía constantemente, mientras que con la izquierda rellenaba su pipa y removía la ceniza con los dedos. Por más que intentara limpiar estas manchas, ni siquiera en el baño podía eliminarlas, ya que habían penetrado profundamente en su piel. Mis respetos a Daria Yakovlevna, dijo Semyon Petrovich al entrar en la habitación, inclinándose respetuosamente. Buenas tardes, Semyon Petrovich, respondió la abuela. Por favor, tome asiento. ¿Le apetece un poco de té? Semyon Petrovich se sentó, e Irisha inmediatamente saltó a sus rodillas y lo abrazó por el cuello. Daria Yakovlevna, quien siempre se encargaba de servir el té por las noches, le alcanzó una taza y le señaló a la niña con un dedo. ¡Qué vergüenza!, dijo. Una niña grande y saltas a las rodillas de los hombres. Irisha la miró con sus grandes ojos, pero no se movió. Simplemente se aferró más fuerte a Semyon Petrovich. ¿Acaso esto es su nombre?, decían sus ojos. ¿Es Semyon Petrovich? Pero la abuela sacudió la cabeza y repitió. Vergonzoso. Déjela, Daria Yakovlevna. Somos grandes amigos, dijo Semyon Petrovich mientras acariciaba la cabeza de la niña. Está bien, pero aún así no está bien. Ya es mayorcita. ¿Cuántos años tiene? Pues este mes cumplirá 12. Semyon Petrovich quedó perplejo. 2 días antes, la abuela había dicho que la niña apenas cumplía 10 años. Y una semana antes, había asegurado que ya tenía 13. Pero no era solo en esto en lo que la pobre abuela se confundía. Parecía haber olvidado gran parte de su pasado e inventado mucho de lo que nunca ocurrió. Por ejemplo, nunca hablaba de los padres de Irisha, y al parecer había olvidado por completo que alguna vez existieron. La misma Irisha tampoco los recordaba, y pensaba, cuando era más pequeña, que había nacido de su abuela. Semyon Petrovich no investigó el origen de su pequeña favorita, y solo sabía que su madre se llamaba Elisabetta, que había muerto hacía tiempo, y que la niña era el vivo retrato de ella. Nada más conocía. Y a pesar de llevar 4 años viviendo en la casa de Daria Yakovlevna, y como hombre discreto, nunca preguntó más.
Él mismo tenía sus peculiaridades. Habiendo alquilado por casualidad una habitación en casa de Daria Yakovlevna, pronto se encariñó tanto con la familia que ya no se separó de ellas, acompañando a la abuela y a la nieta de una vivienda a otra. Durante el primer año, la abuela aún disponía de algo de dinero, pero en el segundo año, el inquilino tuvo que comprar leña y pagar el alquiler al dueño de la casa. Y en el tercer año, frecuentemente le tocaba dar dinero a Malania para la comida, para reconciliar a la cocinera con la señora y asegurarse de que Irisha no se quedara sin su almuerzo. Él pagaba todo sin incomodarse por esta dinámica, pero seguía considerándose inquilino, y a Daria Yakovlevna como dueña de la casa, tratándola con el debido respeto. Por las mañanas, Semyon Petrovich salía a trabajar. Almorzaba donde podía, a veces en casa, pero por las noches nunca fallaba al té con Daria Yakovlevna. Consentía a Irisha y le contaba a la abuela las noticias de la ciudad y del periódico. En los bolsillos de su gastada chaqueta de pana marrón oscuro, que todos recordaban desde hacía años, siempre había paquetitos de galletas y caramelos que Irisha sacaba uno a uno y devoraba rápidamente con la ayuda de la abuela. A las 10 de la noche, el inquilino regresaba a su cuarto, y Daria Yakovlevna e Irisha se iban a dormir. Pero a la abuela le costaba conciliar el sueño, y por las noches su imaginación se desbordaba. Encendía una vela, caminaba de puntillas para no despertar a Irisha y sacaba del tocador todos sus tesoros, su bolso de mano, un paño, unas tijeras, un cuaderno, todas las cosas que llevaba cada día a la tesorería. Locke se extendía en la mesa y terminaba poniéndose las gafas para abrir el cuaderno e inscribir nuevos números. Ni el contable más experto habría logrado entender esos cálculos. Pero la anciana leía su cuaderno con entusiasmo y hacía anotaciones con lápiz. Todo se encaminaba hacia un único objetivo: calcular hasta el último kopek cuánto recibiría mañana de pensión en la tesorería. No tenía ninguna duda de que esta vez lo recibiría todo, el total desde el día en que se le asignó la pensión, e incluso los intereses acumulados durante el tiempo que los pagos fueron retenidos de manera indebida. Tras completar el cálculo de ingresos, comenzaba a planificar los gastos, y durante esas horas nocturnas imaginaba todo tipo de cosas. ¿Qué trajes compraría para Irisha? ¿Qué libros, juguetes y dulces? 2 vestidos para Malania, uno de lana y otro de algodón, y también un regalo para Semyon Petrovich, aunque aún no decidía cuál sería. Con el resto del dinero compraría bonos del tesoro y se dedicaría a cortar los cupones con sus tijeras. En ese momento tomaba las tijeras y con entusiasmo las movía en el aire, imaginando que ya estaba cortando los cupones. Convencida de que las tijeras cumplían a la perfección su tarea, las guardaba de nuevo en el tocador junto con el resto de los objetos. Se acercaba a la cama de Irisha, la persinaba, la besaba, la arropaba con la manta y murmuraba: todo para ti, todo para ti. A mí no me hace falta nada. Cuán grandes eran los capitales de la pequeña Irisha, que dormía dulcemente en su camita. Eso era un secreto de su abuela, quien en realidad probablemente tampoco habría podido determinar la cifra exacta de esas riquezas, pues éstas crecían cada noche con una rapidez asombrosa. Su cuaderno preciado estaba tan lleno de cifras que ya no quedaba espacio para escribir más. Por la mañana, a las 8, Daria Yakovlevna ya estaba en pie,
arreglándose y apresurándose hacia la tesorería. Por más que Irisha le rogaba que se quedara en casa y descansara al menos por un día, ella ni siquiera quería escuchar. «Mira, abuela, mira qué tiempo hace», le decía la niña señalando la calle, donde estaba lloviendo a cántaros. «No salgas hoy, te resfriarás». «¿Qué dices? ¿Estás en tu sano juicio?», se enfadaba la anciana. «Déjame que llegaré tarde». Agarrando su paraguas y su bolso, en el que Irisha previamente había colocado todos sus tesoros, Daria bajaba corriendo las escaleras, aferrándose a la barandilla, y casi echaba a correr por la calle, presa del miedo de llegar tarde a la tesorería. «Pobre abuela», suspiraba Irisha despidiéndola en la escalera. Solo después de asegurarse de que su abuela había llegado bien al nivel de la calle, regresaba a las habitaciones, recogía sus cuadernos y libros y se iba a la escuela. Daria Yakovlevna Bielosova era la viuda de un mayor que había muerto hacía 20 años en Voronezh, enfrentando un juicio por desfalco de fondos públicos. Por desgracia, fue condenado post-mortem, y aunque evitó el castigo en vida, no dejó nada a su familia, ni siquiera una pensión por su largo servicio. La viuda, que amaba a su marido con devoción y no creía en su culpabilidad, se fijó como propósito de vida restaurar la honra y el buen nombre del fallecido. Reunió sus pertenencias, vendió todo lo que pudo en Voronezh y se mudó a San Petersburgo para gestionar la revisión del caso de su esposo y una pensión para ella y su hija Lichoska, que en ese entonces tenía 10 años. Nuestra historia comienza muchos años después, cuando la honorable Daria Yakovlevna ya corría a la tesorería a reclamar su pensión imaginaria, y en lugar de su hija Lichoska, tenía a su nieta Iryusha, a quien amaba tanto como había amado a su fallecida madre. ¿Cómo sucedió todo esto? ¿Cuántas penas, necesidades y fracasos vivió la anciana? Daria Yakovlevna ya no lo recordaba, sumida en sus fantasías. Cuando le preguntaban sobre ese periodo de su vida, o bien callaba con una sonrisa, o comenzaba a hablar de tiempos mucho más lejanos, de su vida en Voronezh que recordaba claramente, y de lo maravilloso que había sido su difunto esposo, el mayor Bielosov. Su inquilino, Semyon Petrovich, también era bastante peculiar. Cuando le preguntaban por qué vivía en Pesky con una ancianita excéntrica, pudiendo vivir más cómodamente, él respondía desconcertado: «¿Por qué no habría de vivir? Por favor, Daria Yakovlevna es una dama muy respetable. Claro, tiene sus rarezas, pero ¿quién no las tiene? Todos somos imperfectos». Y añadía ejemplos muy convincentes. «Ahí está nuestro tesorero en el departamento. ¿No es acaso un hombre inteligente? Y sin embargo, pierde todo su sueldo en las cartas, de modo que su familia no tiene que comer. Y nuestro portero, Savalich, apenas sale del trabajo ya está borracho y pasa sus ratos libres golpeando a su esposa hasta dejarla medio muerta. ¿Son acaso mejores que Daria Yakovlevna? Por favor, al menos ella no daña a nadie». En general, Semyon Petrovich era un filósofo y tenía una visión particular de la vida y las personas. En su juventud se había dedicado a las ciencias y había sido profesor de una escuela secundaria, pero tuvo que abandonar ese camino porque los estudiantes no cesaban de burlarse de él y de hacerle travesuras en clase. Cansado de esa guerra con las nuevas generaciones,
Dejó la docencia y se unió a otra carrera, pero tampoco avanzó más allá del puesto de oficinista, quedándose estancado en lo que se llama su puesto. Sin embargo, él no aspiraba a nada mejor, carecía de ambición y tampoco sentía codicia. ¿Para qué quiero más?, decía. Ni siquiera uso todo lo que tengo. ¿Para qué me serviría? Cuando muera, no habrá nadie a quien dejárselo, salvo quizás a Irisha. El pensamiento sobre la niña ocupaba cada vez más su mente, y con cada día se encariñaba más con ella. Es inteligente para su edad, reflexionaba, y no tiene a nadie en el mundo, solo a su abuela, y ella tampoco está del todo bien. El afecto hacia la niña se instaló sin que él lo notara en su alma de viejo soltero, y se convirtió en un sentimiento completamente nuevo y reconfortante para él. Ni siquiera entendía cómo había sucedido, y finalmente concluyó que había pasado porque Irisha era una niña muy especial, diferente a las demás. Todos los niños son egoístas, se decía a sí mismo, déspotas, tiranos. Pero esta niña no duerme lo suficiente, no come lo suficiente, siempre está pensando en su abuela y la cuida como si ella fuera la adulta y la abuela la niña. Y de hecho, entre la abuela y la nieta se había establecido una relación muy particular. En apariencia, la abuela era la cabeza de la casa, pero en realidad todo lo gestionaba la nieta. Ella protegía a su abuela de enemigos internos y externos. Consultaba con Malania, organizaba el almuerzo e incluso se ocupaba del arreglo personal de su abuela, asegurándose de que siempre tuviera un pañuelo en el bolsillo, que sus rizos estuvieran bien peinados y arreglados, que no se resfriara al salir de casa y que no olvidara sus botas o una bufanda cálida. Daria Yakovlevna también se preocupaba por Irisha, pero lo hacía de una manera muy particular. Había echado el ojo a una gran muñeca en una juguetería de la calle y soñaba con el día en que podría comprarla para Irisha cuando finalmente recibiera la pensión del Tesoro Público. Imaginaba cómo envolvería la muñeca en un mantel del té amarillo con dibujos de pájaros y la llevaría a casa. Imaginaba cómo ambas vestirían y desvestirían a la muñeca todos los días y cómo la acostarían en su pequeña camita. Incluso había elegido una camita para la muñeca, junto con un tocador con espejo y una cortinilla de tul. Pero ¡ay! La muñeca seguía en el escaparate de la tienda, inalcanzable como un tesoro, como la pensión en el Tesoro Público, como las cajas de pasas y mermeladas con las que soñaba cada día en agasajar a sus seres queridos. Llegó el invierno con su frío y sus tormentas de nieve, pero la abuela seguía yendo al Tesoro Público sin importar el clima. La idea de quedarse en casa un solo día ni siquiera pasaba por su mente, y le habría parecido tan extraña como si una persona honrada le propusiera cometer un delito o a un viejo soldado abandonar su puesto. Finalmente, su incesante ir y venir le pasó factura. Se resfrió. Pasó toda la noche con fiebre y delirando, y al amanecer ya no tenía fuerzas para levantarse. Llamaron al médico, quien diagnosticó una enfermedad seria y ordenó que la enferma permaneciera en cama. Daria Yakovlevna se desesperó. Estaba convencida de que ese día, justo ese día, el empleado rubio estaría llamándola en el Tesoro Público. «La viuda Belousova», le resonaba por toda la sala. «La viuda Belousova». Todos buscaban a la viuda Belousova, pero ella no estaba en su lugar habitual. Dios mío, qué tormento. Esperar, soñar,
mantenerse vigilante como un centinela durante tantos años, y justo cuando llegue el momento deseado, el cumplimiento de los sueños y las esperanzas, y no poder estar ahí. Las libretas de pensión acumuladas durante tantos años estaban probablemente sobre el escritorio del empleado rubio. Las montañas de dinero en la caja fuerte. Solo hacía falta extender la mano y tomarlas, pero no la dejaban ir. La abuela lloraba amargamente y rogaba que la dejaran salir al menos una hora, solo para ir, recogerlo todo, esconderlo en su bolso, y luego volvería a la cama y permanecería ahí el tiempo que fuera necesario. Irisha lloraba junto a la abuela, mientras Masha, de pie junto a la puerta con el mentón apoyado en la mano, murmuraba: «Pobrecita, ¿cómo se ha consumido? ¿No será que de verdad tiene ahí guardado el dinero?». La fiebre de la abuela aumentaba y comenzó a delirar. Soñaba con un cálido día de verano y una casita en las afueras de la ciudad con un jardín sombreado. Frente al balcón había un parterre de flores y en el balcón estaba ella, Daria Yakovlevna, bordando una alfombra. En el jardín corría su hija Lisa, una niña con rizos dorados jugando con un perrito peludo y blanco. Se escuchaba el chirrido de una puerta y un hombre alto, apuesto, con uniforme militar y un gran bigote entraba al jardín. Era su esposo, Nicanor Egrabovovich. Lisa corría hacia él gritando. Él la levantaba en brazos y reían a carcajadas mientras el perrito ladraba. La escena cambiaba y se oscurecía. Algo terrible había ocurrido. Arrestaban a su esposo. Una denuncia, una investigación, un juicio. Daria Yakovlevna intentaba recordar algo más, pero no podía. Todo se cubría de niebla y oscuridad. Poco a poco, de esa neblina emergía la imagen de una gran ciudad con calles bulliciosas y concurridas. Ella vivía ahí con su hija Lisa ya adulta. Se desplazaban juntas por oficinas y salas de espera. Escribían cartas y peticiones, las presentaban, suplicaban. Todo en vano. La abuela gemía y se agitaba en la cama. Otra vez tenía visiones aterradoras. Un ataúd en la habitación. Y dentro del ataúd estaba Lisa. La llevaban a un cementerio lejano y en el regazo de la abuela solo quedaba su nieta Irisha. «Irisha, Irisha», gritó la enferma con pavor al despertarse. Ante ella estaba la cabecita rizada y los grandes ojos oscuros llenos de lágrimas de la niña. Irisha le ofreció de beber en una antigua taza de porcelana adornada con grandes tulipanes en los costados. La niña no se separó de su abuela y pasó 3 semanas junto a su cabecera. Su nariz se afiló, sus ojos parecían aún más grandes, su rostro se adelgazó y palideció. Semyon Petrovich intentaba convencerla de descansar y él mismo hacía guardia junto a la enferma. También obligaron a Masha a turnarse, pero apenas se sentaba en el sillón de cuero comenzaba a roncar tan fuerte que Irisha se levantaba sobresaltada de su camita y enviando a Masha de regreso a la cocina volvía a instalarse en el viejo sillón. Finalmente, Daria Yakovlevna mejoró. Se levantó de la cama y comenzó a recuperarse poco a poco. La alegría en la casa fue general, pero también el miedo colectivo de que la abuela intentara escaparse al tesoro público y se resfriara de nuevo. Ya estaba tramando cómo hacerlo, diciendo que estaba completamente recuperada, que el clima parecía bueno. Pero el médico le prohibió salir hasta estar completamente curada. «Se resfriará», le advirtió con severidad.
Se resfriará y habrá una recaída, y entonces las cosas sí serán graves. Daria Yakovlevna, que no entendía qué enfermedad era una recaída, se fingió obediente, aunque en su interior planeaba un engaño. Estaba completamente consumida por la espera y decidió que costara lo que costara, iría a Kiroshnaya, aunque solo fuera un momento, solo para echar un vistazo a lo que sucedía sin ella. Intentó convencer a Irisha de que fuera a la escuela, a donde la niña no había asistido desde la enfermedad de su abuela. «Ve, Irisha», le decía, «hace mucho que no vas. ¿Se te va a olvidar todo?». Pero la niña la miró con desconfianza. «¿Y tú te irás sin mí?», preguntó. «Ah, ¿cómo crees? ¿A dónde voy a ir estando enferma?». Irisha sabía a dónde iría, pero no quería herir los sentimientos de su abuela. Ella misma deseaba con todas sus fuerzas ir a la escuela, pero temía dejar sola a la enferma. «Prométemelo. Prométemelo que no te irás sin mí», le dijo. «De verdad que no me iré», juró Daria Yakovlevna, ofendida incluso porque la hicieran jurar siendo ya una anciana. «Más te vale». Y tras advertirle estrictamente a Malania que no se fuera de la casa, Irisha decidió ir a la escuela por un rato, solo para averiguar qué habían estado estudiando sin ella y cuánto tendría que recuperar. Tan pronto como se fue, Daria Yakovlevna, que ya lo había planeado todo, sacó de su monedero raído una moneda de 2 kopecks que guardaba como un amuleto y se la dio a Malania. «Hazme el favor, Masha», le pidió. «Ve a la tienda y cómprame medio kilo de caramelos. La tos me tiene completamente agotada. Y también quiero darle un regalo a Irisha cuando regrese». Malania, que justo tenía una cita en la tienda a esa hora, ya había planeado escabullirse un ratito, así que se alegró con el encargo de la señora. También le advirtió que no saliera de casa. Se puso un pañuelo en la cabeza y salió corriendo escaleras abajo. Para Daria Yakovlevna, convencida por la impaciencia de ir a Kiroshnaya y convencida de que regresaría con riquezas, preparar sus cosas, ponerse su abrigo, sombrero y bufanda fue cosa de un minuto. Pensaba que al traer regalos para todos, la perdonarían por el engaño. «Solo será un momento», pensaba Malania en la tienda. Pero su momento duró más de media hora. Al regresar encontró todas las puertas abiertas y la casa vacía. «¡Oh, Dios mío!», exclamó llevándose las manos a la cabeza. «Se ha escapado», y corrió escaleras abajo tras Daria Yakovlevna, pero no encontró ni rastro de ella. A las 3 llegó Irisha, y al enterarse de la fuga de su abuela rompió en amargo llanto. «Solo fui un momento a la tienda», se excusaba Malania, «y ella se escapó». Irisha pensó en ir con Malania al tesoro público para buscar a su abuela, convencida de que seguro se habría resfriado y caería enferma otra vez. «Hasta se olvidó las botas de goma», exclamó. Pero resultó que ni ella ni Malania tenían la menor idea de qué era el tesoro público ni dónde estaba. Así que tuvieron que esperar a que la abuela regresara sola. Sin embargo, el tiempo pasaba y Daria Yakovlevna no volvía. Irisha estaba desesperada. «No va a volver», decía Malania tratando de consolarla. «¿Cómo podría? Si salió enferma de casa. ¿Por qué no comes algo?
No has probado bocado desde la mañana. Pero Irisha se negó a almorzar sin su abuela. Finalmente llegó Semyon Petrovich. Al enterarse de lo ocurrido, fue inmediatamente al Tesoro Público, prometiendo traer de vuelta a la abuela. Pero regresó solo, anunciando que Daria Yakovlevna se había puesto tan enferma ahí que ni siquiera pudieron sacarle su dirección y la llevaron al hospital. Sin embargo, no lo dejaron entrar porque ya era tarde y le dijeron que regresara al día siguiente. No volverá, repetía Malania. ¿Cómo podría si salió enferma de casa? Semyon Petrovich le llamó la atención y trató de consolar a Irisha. Pero la niña estaba inconsolable. No entendía la vida sin su abuela, en quien volcaba todo su amor y todos los impulsos de su corazón infantil. Lloró toda la noche y solo al amanecer se quedó dormida, sumida en un sueño pesado y angustioso. Por la mañana, finalmente trajeron a Daria Yakovlevna a casa en un carruaje, pero estaba inconsciente y no reconocía a nadie. Irisha volvió a instalarse al lado de la cama de la enferma, y ninguna súplica ni orden logró apartarla de su abuela. Cuando le rogaban, o incluso le ordenaban que fuera a la cama a dormir, se arrodillaba y suplicaba que la dejaran quedarse con ella. Cuando estaba sola con la enferma, tomaba la mano huesuda y seca de su abuela y la apretaba contra sus labios. «No te mueras, abuelita», susurraba. «Querida abuelita, no te mueras. Te quiero tanto». Pero Daria Yakovlevna no escuchó a su nieta, y al tercer día falleció. Antes de morir recuperó la conciencia. Intentó decir algo, pero solo movió los labios sin poder pronunciar palabra. Miró con angustia y preocupación directamente a los ojos de Semyon Petrovich, que se sonaba vigorosamente en su pañuelo de seda. Finalmente logró levantar la mano y señalar a Irisha, que estaba ahí con rostro asustado y ojos hinchados de tanto llorar. Semyon Petrovich, comprendiendo al fin, abrazó a la niña por el cuello y apretó su cabeza contra su pecho. La abuela pareció también comprender, y al parecer se tranquilizó. Por la tarde yacía en la mesa. El funeral de Daria Yakovlevna fue costeado por Semyon Petrovich, ya que tras realizar diversas averiguaciones, se constató que la casera de su apartamento no tenía ni un céntimo. El féretro fue transportado por un carruaje tirado por 4 caballos, acompañado por un sacerdote y un coro de cantantes al frente. Pero tras el ataúd solo marchaban 2 personas. El inquilino Semyon Petrovich, vestido con su uniforme y con decoraciones, e Irisha, con su capucha y abrigo. La viuda Belousova no tenía otros parientes ni conocidos que la acompañaran en su último adiós. Cuando descendieron al ataúd a la tumba y lo cubrieron con tierra, Semyon Petrovich suspiró, se persignó y tomando a la niña de la mano, le dijo: «Bueno, vámonos, hija». Al llegar a casa, Malania, quien había quedado encargada de recoger el apartamento tras la muerte de la señora, los recibió visiblemente preocupada. Informó que apenas se llevaron a la difunta, había llegado un hombre que se presentó como mensajero y dejó una carta, sin que ella realmente entendiera de dónde prevenía. Semyon Petrovich tomó el sobre, enviado desde el Estado Mayor del Ministro de Guerra y dirigido a nombre de la fallecida. Al abrirlo y leer el documento, su rostro palideció. La viuda Belousova
era informada de que tras una revisión formal del caso de su difunto esposo, este había sido absuelto de todas las acusaciones en su contra. Además, se le otorgaba una pensión calculada desde el día de la muerte del mayor Belousov. Se la convocaba al Estado Mayor para recibir el certificado correspondiente y gestionar el cobro de la pensión. «No vivió para verlo», exclamó Semyon Petrovich. «3 días más y lo habría logrado». Y dejó caer el papel de sus manos. Irisha lo recogió. «Irisha», le dijo, «a tu abuela le dieron una pensión. Léelo». Pero la niña miraba el papel a través de sus lágrimas, sin entender nada. La muerte de su abuela la había dejado destrozada. Al escuchar la palabra pensión, apartó el documento y comenzó a temblar. Pensaba que esta pensión era la causa de todo, que esa palabra terrible había llevado a su pobre abuela a la tumba. Semyon Petrovich, aún con el uniforme, se dirigió de inmediato al Estado Mayor. Ahí supo lo ocurrido. El caso, iniciado muchos años atrás por petición de Belousova para revisar las acusaciones contra su difunto esposo, había permanecido olvidado en las oficinas. Por casualidad, un general importante, antiguo compañero y amigo del mayor Belousov, se había topado con el expediente. «¿Belousov?», preguntó el general, deteniendo al funcionario que le presentaba el caso. «¿Qué Belousov?». Se realizaron las verificaciones y resultó ser el mismo Belousov que el general conocía. «No puede ser», gritó enfadado el general. «No creo que Belousov fuera un ladrón. ¿Quién inventó esto? Revisen todo el caso». El resultado de esa orden fue el documento recibido por Daria Yakovlevna, demasiado tarde, el mismo día de su entierro. Al escuchar esta historia, Semyon Petrovich lamentó la muerte de la difunta, pero también se sintió aliviado. «Ahora mi Irisha», pensó, «ahora Irisha será la heredera. Recibirá todo el dinero acumulado durante estos años, e incluso puede que la pensión misma. Solo falta hablar con ese buen general». Algunos conocidos en la oficina le dieron esperanzas, prometiendo informar sobre la nieta sobreviviente. Lleno de optimismo, Semyon Petrovich regresó a casa y comenzó a buscar entre los papeles de la fallecida, con el propósito de encontrar los documentos necesarios para certificar los derechos legítimos de Irisha a la herencia. Pero ¡ay! No había tales documentos. Semyon Petrovich solo encontró el certificado de bautismo de la niña, y en él, y en una carta adjunta, confirmó sin lugar a dudas que Irisha era ilegítima. «¡Qué desgracia!», suspiró. «Ni siquiera eso logró». «Irisha», llamó y la niña corrió hacia él. «Ahora eres mi hija», le dijo. «¿Entiendes? Llámame papá». Colocó su mano sobre la cabeza de la niña. Ella tomó esa mano y la apretó con fuerza contra sus labios.